¿Alguna vez has tenido la sensación de que, por mucho que consigas, tu familia sigue viéndote como esa persona que no ha triunfado? ¿Alguna vez has sentido el peso de las conversaciones que te menosprecian, las miradas que te subestiman y los silencios que dicen más que las palabras? Quizás también hayas crecido rodeado de comparaciones, donde cada paso fuera de lo esperado se veía como un fracaso, y cada victoria que no encajaba en el molde familiar era ignorada. Pero, ¿y si te dijera que hay un momento, tu momento, en el que todo cambia? En el que la persona desacreditada se levanta y demuestra que ha construido algo sólido, fuerte y admirable, incluso sin aplausos? Si esta historia te suena familiar, quédate conmigo hasta el final. Puede que no solo te emocione, sino que también te recuerde tu propio valor. Y si ya has pasado por algo similar, aprovecha y suscríbete al canal, porque aquí tu voz también tiene espacio. Durante el trayecto hasta la casa donde crecí, tenía las manos sudorosas en el volante y la garganta se me cerraba con cada kilómetro que dejaba atrás, como si el aire de la ciudad donde había vivido durante tantos años se hubiera vuelto repentinamente enrarecido, y todo lo que me quedaba ahora era esa mezcla de tensión y expectación, porque hacía 5 años que no cruzaba esa puerta. 5 años desde la última vez que escuché a mi madre decirme que esperaba más de mí, que esperaba que fuera como Rodrigo, mi querido hermano, el orgullo de la casa, el gerente ejemplar, el hijo que siguió los pasos de mi padre en la empresa familiar, mientras que yo elegí un camino que nadie allí entendía, y nunca se molestaron en intentar entender. Siempre trataron mis decisiones como terquedad, como una rabieta juvenil, como un error temporal que aún tendría tiempo de corregir, y con cada visita que dejaba de hacer, con cada llamada sin responder, se acumulaba en mí la convicción de que volver solo tendría sentido cuando hubiera algo concreto que mostrar, algo que hiciera callar incluso a los más escépticos. Y ahora, con la insignia de teniente coronel guardada discretamente en mi bolso, a punto de ser revelada mañana durante la conferencia de la empresa, donde mi padre todavía ocupa un cargo importante, sabía que por fin había llegado ese momento, no para restregarle mis logros a nadie, sino para presentarme como quien siempre he sido, con los colores y méritos que he conquistado sin la ayuda de nadie, sobre todo de aquellos que torcían el gesto ante el simple hecho de que me hubiera alistado en el ejército en lugar de matricularme en un posgrado en gestión empresarial, como esperaban. E incluso ahora, aparcando frente a la misma casa con las persianas descascarilladas y la verja de hierro que chirría igual que cuando se abre, podía oír la voz de mi madre resonando dentro de mí, preguntándome si eso era lo que realmente quería, si era consciente de lo que estaba dejando atrás. Y lo era todo el tiempo, más de lo que ellos jamás sabrían, porque lo que quería era un propósito, un servicio que me transformara, que me exigiera más que solo hojas de cálculo y que me devolviera entera. Y eso fue exactamente lo que encontré, incluso con todos los contratiempos, incluso con la constante falta de reconocimiento de mi propia familia, que seguía viéndome como esa hija que lo tenía todo para ser alguien, pero prefirió el cuartel. Y cuando entré, el olor de la comida de mi infancia invadió mis fosas nasales, mezclado con la habitual incomodidad de la comparación velada con Rodrigo, que siempre llegaba sonriendo, abrazando a todos con ese aire de vendedor que tenía, como si el mundo girara en torno a sus logros, como si sus nuevos cargos fueran medallas de oro de aprobación que brillaban en los ojos de mi padre, mientras que lo que yo llevaba en el pecho, literal y simbólicamente, siempre fue ignorado. Y bastó con que pusiera los pies en la sala para que mi madre dijera, desde el otro lado de la habitación: «Ya llegaste», sin siquiera salir de la cocina, sin levantar la vista, y ese era el tipo de cosas que parecían insignificantes para quien lo veía desde fuera. Pero para mí, era un recordatorio de lo mucho que el afecto aquí siempre había estado condicionado, a expectativas que nunca me esforcé por cumplir, no porque me rebelara contra ellas, sino porque elegí cumplir otras, las mías, con otra bandera, otra vocación. Y luego pasé por pasillos llenos de retratos descoloridos donde yo sonreía entre trofeos escolares que aún estaban expuestos en la estantería de la sala, como si el tiempo se hubiera congelado en el último momento en que aún cabía en el marco ideal que ellos querían para mí.
Y en la cena de esa noche, entre bocados y comentarios sobre los éxitos de la empresa, nadie me preguntó cómo iba mi vida, mi trabajo, mis días, y cuando mi madre finalmente se volvió hacia mí, fue para preguntarme con una sonrisa torcida: «Sigues siendo teniente, ¿verdad?», como quien pregunta si el perro sigue haciendo las mismas travesuras, y yo sonreí, como había aprendido a sonreír con los dientes apretados, porque era mejor que discutir, y solo dije: «Más o menos», porque el rango de teniente había quedado atrás hacía años, pero eso era algo que solo entenderían al día siguiente, cuando la directora de la empresa donde trabajaban mi padre y mi hermano me presentara ante todos como la responsable directa de supervisar el contrato más importante que esa empresa había tenido con el sector de defensa. Y en ese momento no dije nada. Solo fingí interés en las conversaciones sobre viajes a Cancún y el nuevo apartamento de la esposa de Rodrigo, que ahora se jactaba de tener 3 plazas de garaje y una hermosa vista del parque. Todo mientras yo guardaba mi uniforme doblado en el fondo de la maleta, como una armadura esperando el momento adecuado para ser vestida. Y esa noche, acostada en la cama de mi habitación de adolescente, con las estrellas fluorescentes aún pegadas al techo, recordé mi primera misión fuera del país, el peso de la responsabilidad de dirigir un equipo con vidas reales en juego, el silencio sepulcral que se instala en un tren que sabe que puede estar dirigiéndose hacia el peligro, y pensé en cómo todo aquello me había forjado, no como una huida del mundo real, como decía mi padre, sino como la realidad más cruda que alguien podía elegir vivir. Y al día siguiente, me puse el uniforme con la precisión que me habían enseñado años de entrenamiento. Me recogí el pelo como manda el reglamento. Revisé mi insignia. Revisé la carpeta con los documentos y la información técnica del contrato. Y entré en el edificio de la empresa, donde me miraban como se mira a un extraño importante, sin saber exactamente quién es, pero dándose cuenta de que está por encima en la jerarquía. Y cuando Rodrigo me vio en el pasillo, con la espalda recta y los hombros firmes bajo el azul oscuro del uniforme, sus ojos se agrandaron antes de que pudiera articular ninguna pregunta, y solo cuando el director del departamento jurídico se acercó diciendo: «Buenos días, coronel», y las miradas a mi alrededor comenzaron a transformarse en reconocimiento y, más que eso, en perplejidad. Y durante la reunión, cada vez que explicaba los parámetros de seguridad y las directrices que debían seguirse, mi padre se hundía un poco más en la silla, no por vergüenza, sino porque por fin estaba viendo a la hija que había decidido ignorar, a la profesional que ahora estaba allí no como pariente, sino como autoridad responsable de decidir si el proyecto en el que él llevaba décadas trabajando seguiría adelante. Y fue después de que la directora dijera delante de todos que mis decisiones eran definitivas e incuestionables, que las palabras «mi hija» comenzaron a surgir de los labios de mi padre, no como acusación o vergüenza, sino como un título de orgullo mal disimulado. Y al final de esa mañana, cuando me llamó para hablar en su despacho, con la voz entrecortada, con una mirada diferente, y me preguntó por qué nunca se lo había contado, le respondí que sí se lo había contado, en cartas, en correos electrónicos, en mensajes ignorados, pero que nunca me habían escuchado, que nunca habían querido escuchar. Y él se quedó en silencio, pesado, como quien por primera vez se enfrenta a sus propios errores. Y cuando mi madre llegó más tarde, con los ojos rojos y la voz temblorosa, diciendo que solo ahora se daba cuenta de lo mucho que había perdido por no haber preguntado nunca, por no haberme mirado más allá de las expectativas que tenía para mí. Sentí una punzada de alivio, no por el reconocimiento en sí, sino por la oportunidad de empezar de nuevo, porque el tiempo que pasé lejos de ellos fue duro, pero también fue el tiempo en el que más crecí, en el que me reconstruí tantas veces, en el que aprendí a caminar con firmeza sin aplausos, y esa noche, cuando cenamos juntos por primera vez como adultos, sin ironías, sin comparaciones, solo como personas tratando de entenderse, mi hermano brindó con una mirada sincera y dijo que nunca imaginó que su hermana, desajustada, se convertiría en la mujer más respetada de la empresa en ese contrato. Y yo me reí, porque lo dijo con un orgullo que no cabía en la copa de vino que sostenía,
Y desde entonces han cambiado muchas cosas, no todas, porque hay cosas que el tiempo no borra, pero sí las suficientes para que hoy, al escribir estas palabras en mi funcional apartamento de Brasilia, entre reuniones, viajes y decisiones de alto nivel, pueda decir que, aunque ha tardado, finalmente han entendido que no se trata de ser lo que los demás han soñado para ti, sino de realizar lo que te mantiene viva por dentro, aunque nadie te aplauda, aunque nadie lo entienda de inmediato. Y hoy, cuando mi padre me llama para preguntarme mi opinión sobre seguridad digital, o mi madre me envía recetas preguntándome si estoy comiendo bien, e incluso Rodrigo me marca en noticias sobre defensa estratégica con comentarios de orgullo, sonrío, porque sé que aquella niña que cruzó la puerta de casa con las manos sudorosas en el volante y el corazón apretado, consiguió lo que siempre quiso: ser reconocida por lo que realmente es, no por la imagen que proyectaron de ella, sino por el camino firme que eligió construir con sus propios pies. Y si tú, que has llegado hasta aquí, sientes que también te han menospreciado, ignorado o menospreciado por tus elecciones, que no estás solo, y que a veces la victoria más silenciosa es precisamente seguir adelante hasta el momento en que nadie más puede fingir que no ve. Y si ese momento aún no ha llegado, llegará, y cuando llegue, que te encuentre de pie, entero, listo, no por venganza, sino por la verdad.